23 horas, 10 minutos y retomamos entonces el análisis ahora de las noticias internacionales. Michelle, se nos va la noche. Se nos va la novia también en Medio Oriente, en esta crisis, en este momento de prueba que vive la comunidad internacional en lo que respecta a la situación de este conflicto que ya tiene una nueva faz, un nuevo cariz, que ya deja de ser la guerra civil siria para ser un conflicto mucho más amplio, con otros jugadores y con otras también vicisitudes. Estamos hablando de la guerra contra el Estado Islámico, esta serie de operaciones militares que esta coalición integrada por los Estados Unidos y por países europeos de la OTAN, junto también con socios de Oriente, junto también con socios árabes, ha formado para intentar erradicar a esta plaga que azota el Oriente Medio, a esta plaga del Estado Islámico. En Kobane, en una pequeña población a tiro de piedra de la frontera turca, desde hace ya varios días se está dando una situación dramática y los analistas internacionales suponen que estamos enfrente de un momento de inflexión en esta guerra contra el terrorismo. Los bombardeos, de la coalición, encabezados por operaciones militares norteamericanos, en conjuntos también con operaciones militares francesas y británicas, y también con la participación de la aviación saudí, la aviación egipcia y la aviación catarí, están tratando de salvar in extremis a un grupo de militantes del YPG y de milicias kurdas que están allí atrincherados en una situación desesperada en esta pequeña localidad fronteriza con Turquía. La batalla recrudece y se está ante la perspectiva de un probable momento de inflexión en esta guerra extraña, en esta guerra difícil, en esta guerra que no tiene fronteras marcadas, que no tiene una territorialidad que se pueda delimitar bien, sino que va y que viene como dunas en el desierto. Lo cierto es que cuando comienzan los bombardeos de la aviación internacional sobre posiciones del Estado Islámico, sobre posiciones del califato, el califato lanza una ofensiva terrestre fulminante sobre el norte de Irak, cebándose rápidamente sobre toda la mayor cantidad de enclaves kurdos allí en la zona fronteriza con Turquía. Han caído cerca de 30 pueblos en manos de los extremistas que están haciendo su mayor esfuerzo bélico, y ese esfuerzo bélico está detenido, atascado en estos momentos en este pueblo, en esta ciudad de Kobane, que parece construirse en una especie de Stalingrado, si se quiere, salvando las distancias y las comparaciones, en esta guerra contra el califato, Walter. Exactamente, es así. Es increíble cómo sigue creciendo ese conflicto, ¿no? Cómo a pesar de los bombardeos que ya comenzaron a realizar los aliados, ¿no? Incluso con Estados Unidos ya enmarcando también territorio sirio, y cómo ahora el ataque del ejército islámico se ha ubicado en esta ciudad de Kobane, ¿no? Decime si no estoy errado, en el límite con Turquía, una ciudad que originalmente, en el límite exacto, originalmente tenía cerca de 50.000 personas y por todo este tema de los refugiados, hoy está en más de 200.000 personas viviendo en una situación realmente deleznable, ¿no? Sí. Incluso no dejándolos cruzar a territorio turco. Allí pasan un montón de cosas. Esta ofensiva fortísima que el Estado Islámico comienza
a partir de la entrada de los Estados Unidos al conflicto, les hace al Estado Islámico virar la ofensiva que estaban teniendo en Irak, perder terreno en Irak y concentrar sus esfuerzos en el norte de Siria. Sí. Bien, primer insumo. ¿A dónde decide el Estado Islámico pegar con más fuerza? A las zonas del Kurdistán sirio. ¿Por qué? Porque los dos contendores a nivel terrestre que tiene el Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria, son el ejército iraquí, que está en un momento de reconstrucción, de reconstitución, y preparándose para alguna eventual ofensiva, en donde las operaciones en el norte de Irak tienen un cierto nivel de estancamiento, y eso hace que la atención del Estado Islámico vaya al lugar donde está tal vez más revuelta la cosa, que es en el norte de Siria, para tratar de resolver sus asuntos lo antes posible con el martillo que golpearía en el yunque del eventual ejército iraquí, que es las milicias kurdas del YPG y del PKK, estos peshmergas. La ciudad de Kobane se plantea como uno de los últimos enclaves de la resistencia kurda en el norte de Siria, no así en el norte de Irak o en este Kurdistán, que prácticamente está teniendo ya una existencia independiente. Es por eso que es vital para el ejército kurdo, para las milicias kurdas, lograr mantener el control de Kobane y esperar. Y aquí es donde comienzan a aparecer toda clase de suspicacias. ¿Cuál va a ser la reacción de un gobierno de Turquía que en las últimas horas logró, a través de su presidente electo recientemente, Erdogan, la habilitación para entrar a Siria, del Congreso turco para entrar al conflicto? Se vuelven de espaldas los sitiados en Kobane y esperan una intervención militar turca, que están allí viéndolos todos los días detrás de una loma a poquísimos kilómetros de la frontera turca, y esa intervención no está llegando. Al día de ayer ya los extremistas estaban dominando todas las entradas y salidas a Kobane, menos la entrada sur. Kobane hoy está sitiada y se está convirtiendo, más allá de las importancias estratégicas y tácticas que tenga el tener bajo control en esta ciudad, se está convirtiendo en el verdadero símbolo de esta fase de la guerra contra el yihadismo. La situación desde allí es absolutamente desesperada. Los defensores se atrincheran en las casas. Las milicias kurdas, integradas por mujeres y jóvenes kurdos también, están luchando en inferioridad de condiciones contra el ISIS, contra el Estado Islámico, que posee artillería y que posee también vehículos pesados y vehículos de apoyo que fueron a su vez robados, que fueron a su vez utilizados en la estampida de la tremenda retirada que tuvo el ejército iraquí en el mes de septiembre, cuando el ISIS estuvo a kilómetros de entrar en Bagdad. Así las cosas, los bombardeos norteamericanos intentan mantener a raya esos tanques de guerra, intentan mantener a raya esas ametralladoras pesadas y esa artillería que tiene a estos sitiados de Kobane muy a maltraer. La prensa internacional observa desde la frontera turca las acciones con sus prismáticos. Decenas de kurdos tratan de llegar a Kobane vía frontera turca para solidarizarse con la suerte de sus connacionales, y la presión de las minorías turcas sobre el gobierno de Erdogan, sobre el gobierno de Estambul, de Ankara, es muy fuerte. Tanto es así que uno de los líderes, el líder histórico del Partido Comunista del Kurdistán, enfrentado en guerra de guerrillas con el gobierno turco por más de 30 años, ha dicho claramente
ha dicho claramente que de no existir una intervención turca inmediata en lo militar para asegurar la permanencia de Kobane en manos turcas y no en kurdas, perdón, y no permitir la caída de esta ciudad y el desastre humanitario que ello generaría, bloquean el proceso de